3I Atlas cambió de trayectoria. No abandonará el sistema solar en 2026. Durante meses, una frase se repitió sin descanso en redes sociales, foros y hasta en algunos medios especializados. 3I Atlas se va en 2026. Parecía una conclusión cerrada, casi definitiva. La idea de que este objeto interestelar ya tenía fecha marcada para abandonar el sistema solar se convirtió en una verdad aceptada, compartida y raramente cuestionada. Pero en ciencia, cuando algo se repite demasiado rápido, suele ser una señal de alerta. 3I Atlas no es un objeto común. Desde su detección, cada nuevo conjunto de datos ha obligado a los astrónomos a recalcular, ajustar y reinterpretar su trayectoria. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Mientras gran parte del público seguía aferrada a los primeros modelos orbitales, algo importante estaba cambiando silenciosamente en los cálculos más recientes. No fue un anuncio dramático ni una corrección espectacular. Fue algo mucho más sutil, y justamente por eso pasó desapercibido. La trayectoria de un objeto como 3I Atlas no es una línea dibujada en piedra. Es una ecuación viva, constantemente modificada por fuerzas gravitacionales, interacciones dinámicas y pequeñas variaciones que, con el tiempo, producen consecuencias enormes. Cuando se dice que cambió de trayectoria, no se habla de una curva brusca o de un giro imposible, sino de una acumulación de efectos que alteran su destino a largo plazo. El problema es que muchas interpretaciones públicas se basaron en una idea simplificada de lo que significa salir del sistema solar. Esa simplificación llevó a una narrativa atractiva, fácil de entender, pero incompleta. Y cuando nuevos datos entraron en juego, esa narrativa dejó de sostenerse. Este no es un caso de ciencia fallando. Es exactamente lo contrario. Es la ciencia funcionando como debe, revisando, corrigiendo y afinando sus conclusiones conforme la información mejora. Y en ese proceso, una afirmación que parecía sólida comenzó a desmoronarse. 3I Atlas no está siguiendo el camino que muchos imaginaban. Y entender por qué nos obliga a mirar más profundo, no solo al objeto, sino al método con el que interpretamos el cosmos. Cuando hablamos de objetos interestelares, solemos pensar en visitantes rápidos, cuerpos que atraviesan el sistema solar una sola vez y desaparecen para siempre en la oscuridad entre las estrellas. Esa imagen mental influye directamente en cómo interpretamos cualquier dato nuevo. En el caso de 3I Atlas, esa expectativa inicial condicionó las primeras lecturas de su trayectoria y alimentó la idea de una salida inevitable en 2026. Pero el espacio no funciona a base de intuiciones humanas. Funciona con gravedad, dinámica orbital y tiempo. Mucho tiempo. Y cuanto más observamos un objeto como este, más claro se vuelve que las respuestas simples rara vez son correctas. Lo que parecía una despedida programada resultó ser una interpretación prematura, basada en información incompleta. En este video vamos a analizar, con calma y rigor científico, por qué la trayectoria de 3I Atlas fue reinterpretada y qué nos dicen los datos actuales sobre su verdadero destino. No desde la especulación ni el sensacionalismo, sino desde los cálculos, las observaciones y los principios físicos que gobiernan el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Si te interesa entender cómo la ciencia corrige sus propios modelos, cómo pequeñas fuerzas pueden alterar trayectorias a escalas enormes, y por qué afirmar que algo se va puede ser mucho más complejo de lo que parece, este análisis es para ti. Antes de continuar, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal si te apasiona la astronomía explicada de forma clara y honesta. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este contenido. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad interesada en el universo. A partir de aquí, vamos a desarmar paso a paso la idea de que 3I Atlas abandona el sistema solar en 2026, siguiendo exactamente la lógica que usan los astrónomos cuando interpretan un objeto tan singular como este.
Porque cuando miramos los datos con atención, el espacio siempre tiene algo distinto que decir. Durante las primeras semanas después de que 3I Atlas fue identificado como un objeto interestelar, se instaló una idea que parecía lógica y, sobre todo, cómoda. Su trayectoria indicaba que cruzaría el sistema solar y luego continuaría su camino hacia el espacio profundo, sin regresar. Esa lectura inicial se convirtió rápidamente en titular, en resumen fácil y en una especie de conclusión anticipada. El problema no fue que esa interpretación surgiera, sino la velocidad con la que fue aceptada como definitiva. En astronomía, los primeros cálculos orbitales siempre se hacen con información limitada. Las observaciones iniciales permiten trazar una órbita preliminar, pero esa órbita no es un destino final, sino una aproximación. En el caso de 3I Atlas, muchos análisis públicos se apoyaron casi exclusivamente en esos primeros datos, como si describieran un camino inalterable. Ahí aparece el error central: asumir que una trayectoria temprana equivale a una sentencia permanente. Cuando se dice que un objeto se va del sistema solar, la mayoría de las personas imagina una línea recta que se aleja para no volver. Sin embargo, el movimiento real de un cuerpo bajo la influencia gravitacional del Sol y de los planetas es mucho más complejo. No se trata de una flecha lanzada al vacío, sino de una danza dinámica, donde cada encuentro gravitacional introduce pequeñas correcciones acumulativas. Ignorar esa realidad conduce a conclusiones apresuradas. Otro factor clave fue la comparación automática con visitantes anteriores. Casos como el de objetos interestelares detectados en el pasado crearon un marco mental. Entran rápido, salen rápido. Ese patrón se proyectó sobre 3I Atlas, sin evaluar si las condiciones eran realmente equivalentes. Pero cada objeto llega con una velocidad distinta, una inclinación orbital diferente y una historia dinámica propia. Tratar todos los casos como si fueran copias es una simplificación que la física no permite. Además, la palabra interestelar contribuyó a la confusión. Para muchos, ese término implica necesariamente un tránsito único y una salida inevitable. En realidad, solo describe el origen del objeto, no su destino futuro. Un cuerpo que viene de fuera del sistema solar no está condenado automáticamente a abandonarlo en un plazo corto. Su evolución depende de cómo interactúe con las masas dominantes del sistema, especialmente el Sol y los planetas gigantes. El error también se amplificó por la forma en que se comunicaron los datos. Las curvas orbitales y los parámetros técnicos suelen resumirse en frases simplificadas para el público general. En ese proceso, se pierde un matiz esencial: la incertidumbre. Toda órbita calculada tiene márgenes de error, que se reducen conforme se incorporan más observaciones. Presentar una trayectoria sin enfatizar esas incertidumbres transmite una falsa sensación de certeza. Con el paso de los meses, nuevas mediciones fueron afinando el modelo orbital de 3I Atlas. Pequeñas desviaciones, casi imperceptibles al principio, comenzaron a alterar las proyecciones a largo plazo. Pero la narrativa pública ya estaba instalada. Para muchos, la historia estaba cerrada, y cualquier ajuste posterior parecía contradictorio, cuando en realidad era parte natural del proceso científico. Este tipo de malentendido revela algo importante sobre cómo consumimos información científica. Tendemos a buscar conclusiones rápidas y definitivas, cuando la ciencia opera en un terreno provisional. Cada resultado es válido dentro de un contexto específico de datos y puede cambiar cuando ese contexto se amplía. En el caso de 3I Atlas, el error no estuvo en los cálculos iniciales, sino en tratarlos como el punto final del análisis. Comprender esto es fundamental para seguir adelante. Antes de hablar de cambios de trayectoria, de nuevas predicciones o de escenarios posteriores a 2026, es necesario desmontar esa idea equivocada que dominó la conversación, que el destino de 3I Atlas quedó sellado desde el primer momento. La realidad es que, desde el inicio,
su camino estuvo abierto a revisión, ajuste y reinterpretación. Hablar de que un objeto abandona el sistema solar parece sencillo, pero en realidad es una de las expresiones más engañosas cuando se analiza desde la física orbital. En el lenguaje cotidiano, abandonar implica irse y no volver, cruzar un límite claro y desaparecer. En astronomía, ese límite no es una frontera visible ni una línea fija en el espacio. Es una condición dinámica que depende de energía, velocidad y de la relación gravitacional con el Sol. Para que un objeto deje verdaderamente el sistema solar, no basta con que se aleje del Sol durante un periodo de tiempo. Debe alcanzar lo que se conoce como velocidad de escape respecto al campo gravitacional solar. Esa velocidad no es un número único y simple, porque varía según la distancia al Sol y según las perturbaciones que reciba de otros cuerpos. Un objeto puede estar alejándose hoy y aún así no tener la energía suficiente para escapar de forma definitiva. Aquí surge una confusión común. Muchas trayectorias se describen como hiperbólicas, y eso suele interpretarse como sinónimo de escape garantizado. Sin embargo, una órbita hiperbólica calculada con datos iniciales no siempre permanece hiperbólica cuando se incorporan nuevas observaciones. Pequeñas variaciones en velocidad o dirección pueden transformar una trayectoria que parecía abierta en una que, con el tiempo, se vuelve ligada o marginalmente estable. En el caso de 3I Atlas, los primeros modelos indicaban una trayectoria con energía positiva respecto al Sol, lo que llevó a muchos a asumir que su salida era inevitable. Pero esa energía positiva estaba dentro de márgenes de incertidumbre relativamente amplios. Cuando los datos se refinan, lo que importa no es solo el signo de la energía orbital, sino su valor preciso y cómo evoluciona bajo la influencia de otros cuerpos. Otro punto crucial es que el sistema solar no termina en la órbita de Neptuno, ni siquiera en el cinturón de Kuiper. Desde el punto de vista gravitacional, el dominio del Sol se extiende muchísimo más allá, hasta regiones como la nube de Oort. Decir que un objeto ya salió porque cruzó cierta distancia arbitraria es una simplificación que no tiene base física sólida. Mientras el Sol siga siendo la influencia dominante en su movimiento, el objeto sigue formando parte de su entorno dinámico. Además, la interacción con los planetas gigantes puede alterar profundamente el destino de un cuerpo. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno actúan como verdaderos arquitectos orbitales. Un encuentro gravitacional relativamente cercano puede robar o transferir energía, cambiando de forma significativa una trayectoria que parecía bien definida. Estos encuentros no siempre son espectaculares ni visibles, pero sus efectos acumulativos son decisivos. También es importante entender que abandonar no implica necesariamente una salida rápida. Un objeto puede tardar décadas, siglos o incluso miles de años en recorrer una órbita muy elongada antes de alcanzar una distancia donde la gravedad solar deja de ser dominante. Desde una perspectiva humana, ese objeto puede parecer perdido para siempre, pero desde la escala astronómica sigue estando ligado al sistema. En la comunicación popular, estos matices suelen desaparecer. Se presenta una fecha concreta, como 2026, asociada a la idea de salida definitiva, cuando en realidad esa fecha suele corresponder a un punto de la trayectoria calculada, no a un evento físico claro. No existe un momento exacto en el que el objeto cruza una puerta invisible y deja de pertenecer al sistema solar. Comprender esto cambia por completo la forma de interpretar los datos de 3I Atlas. La pregunta correcta no es si estará más lejos en 2026, sino si su energía orbital, considerando todas las influencias relevantes, lo llevará a una separación permanente del campo gravitacional solar. Y esa pregunta solo puede responderse con modelos actualizados y observaciones continuas. Por eso,
cuando nuevos cálculos comenzaron a mostrar que la energía y la trayectoria de 3I Atlas no evolucionaban como se esperaba inicialmente, la idea de una salida segura perdió fuerza. No porque el objeto se detuviera o diera la vuelta de manera dramática, sino porque la definición misma de abandonar el sistema solar había sido malinterpretada desde el principio. Al aclarar qué significa realmente escapar del dominio del Sol, se vuelve evidente que muchas afirmaciones categóricas se apoyaban más en simplificaciones que en física rigurosa. Y ese es el punto clave. Antes de hablar de cambios de trayectoria, es necesario entender qué estamos midiendo y qué estamos afirmando cuando usamos palabras tan definitivas. Cuando un objeto como 3I Atlas es detectado por primera vez, la información disponible es mínima y fragmentaria. Un puñado de observaciones permite estimar su posición, su velocidad aparente y una trayectoria preliminar. Esa primera lectura de los datos no pretende ser definitiva. Es un punto de partida. Sin embargo, fuera del ámbito técnico, esas estimaciones iniciales suelen interpretarse como si describieran el comportamiento real del objeto a largo plazo. Ahí comienza el problema. Los primeros modelos orbitales se construyen bajo condiciones de incertidumbre elevadas. Pequeños errores en la medición de la posición o del movimiento se traducen en diferencias significativas cuando la órbita se proyecta hacia el futuro. En escalas astronómicas, una variación minúscula en velocidad puede significar millones de kilómetros de diferencia tras algunos años. Aún así, esas proyecciones tempranas se difundieron como si fueran predicciones firmes. En el caso de 3I Atlas, la escasez inicial de datos obligó a asumir ciertas simplificaciones. Se modeló su movimiento como si estuviera influido casi exclusivamente por el Sol, con perturbaciones planetarias tratadas de manera aproximada. Este enfoque es normal en las primeras etapas, pero tiene limitaciones claras. Cuando se usa ese tipo de modelo para proyectar una trayectoria más allá de unos pocos meses, los errores se amplifican. Otro factor que contribuyó a la confusión fue el uso de soluciones orbitales únicas, en lugar de conjuntos de soluciones posibles. En astronomía moderna, no se trabaja con una sola órbita correcta, sino con un abanico de trayectorias compatibles con los datos observados. Cada una tiene una probabilidad asociada. En la comunicación pública, ese abanico suele reducirse a una sola línea, dando la impresión de certeza absoluta. Además, la interpretación inicial no siempre incorpora fuerzas no gravitacionales de manera realista. En objetos pequeños, especialmente aquellos que muestran algún tipo de actividad, estas fuerzas pueden alterar sutilmente la trayectoria. Aunque sus efectos instantáneos sean diminutos, su influencia acumulada a lo largo del tiempo puede ser decisiva. En las primeras lecturas de los datos de 3I Atlas, estas contribuciones estaban pobremente restringidas. También hay que considerar el sesgo temporal. Las observaciones iniciales cubren un tramo muy corto de la órbita. Es como intentar predecir el camino completo de un avión observándolo durante apenas unos segundos. La geometría del movimiento en ese intervalo limitado puede sugerir una tendencia que no se mantiene cuando se observa un arco mayor de la trayectoria. Con el paso del tiempo, ese arco crece y la imagen se vuelve más fiel. La rapidez con la que se difundieron las primeras conclusiones amplificó el problema. Una vez que una narrativa se establece, los ajustes posteriores tienden a percibirse como contradicciones o rectificaciones incómodas, cuando en realidad forman parte del refinamiento normal del análisis. En el caso de 3I Atlas, muchos seguían citando proyecciones antiguas, incluso cuando ya existían soluciones más precisas. Es importante entender que una órbita no es una propiedad intrínseca e inmutable del objeto. Es una descripción matemática basada en datos observacionales, y esa descripción cambia cuando los datos mejoran. Decir que la primera lectura engaña no significa que sea incorrecta, sino que es incompleta.
Su validez es limitada en el tiempo y en el contexto. A medida que se añadieron nuevas observaciones, el modelo orbital de 3I Atlas comenzó a mostrar desviaciones respecto a las predicciones iniciales. No eran cambios dramáticos, sino ajustes graduales. Pero esos ajustes, al proyectarse hacia adelante, alteraban de forma sustancial el escenario posterior a 2026. Lo que antes parecía una salida clara, empezó a verse como una posibilidad menos definida. Otro elemento clave fue la reducción progresiva de las incertidumbres. Con más datos, los márgenes de error se estrechan y algunas soluciones orbitales dejan de ser compatibles con las observaciones. En ese proceso, ciertas trayectorias que implicaban una salida rápida del sistema solar perdieron peso estadístico. No desaparecieron de un día para otro, pero dejaron de ser las más probables. Este fenómeno es habitual en la dinámica de pequeños cuerpos. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que las primeras predicciones fueron ajustadas o incluso descartadas con el tiempo. No porque los cálculos fueran erróneos, sino porque la información inicial no era suficiente para describir un sistema complejo. 3I Atlas no es una excepción, sino un caso representativo. Comprender cómo se construyen y se refinan estas trayectorias es esencial para interpretar correctamente cualquier afirmación sobre el futuro del objeto. Sin ese contexto, es fácil confundir una proyección preliminar con un destino inevitable. La primera lectura de los datos cumple una función exploratoria, no conclusiva. A partir de cierto punto, cualquier análisis serio sobre la trayectoria de 3I Atlas deja de ser una simple extrapolación geométrica y se convierte en un problema dinámico. Es ahí donde la gravedad deja de ser un concepto abstracto y pasa a ser el actor principal. No una gravedad idealizada, sino la suma real de influencias que existen dentro del sistema solar. Y es precisamente en ese escenario donde la historia empieza a cambiar. En los modelos más simples, el movimiento de un objeto se describe como si solo interactuara con el Sol. Esta aproximación funciona bien en muchos casos, pero tiene límites claros. El sistema solar no es un sistema de dos cuerpos, sino una red compleja de masas en constante interacción. Cada planeta, en especial los gigantes gaseosos, introduce perturbaciones que alteran el camino de cualquier visitante que se acerque lo suficiente. Júpiter juega un papel fundamental en este proceso. Su masa es tan grande que actúa como un regulador dinámico del sistema solar interior y exterior. Un objeto que pase relativamente cerca de Júpiter no sigue saliendo igual que como entró. Puede ganar energía, perderla o cambiar su dirección de forma sutil pero persistente. Estos cambios no siempre son evidentes en un solo instante, pero se acumulan con el tiempo. En el caso de 3I Atlas, los modelos más refinados comenzaron a mostrar que su trayectoria no podía entenderse sin considerar de manera precisa estas interacciones. A medida que se incorporaban las perturbaciones planetarias completas, la órbita proyectada empezó a desviarse de la versión simplificada. No se trató de una corrección espectacular, sino de una transformación progresiva del escenario a largo plazo. La clave está en entender que la gravedad no actúa como un empujón puntual, sino como una influencia continua. Incluso cuando un objeto se encuentra a grandes distancias, la atracción gravitacional sigue modificando su energía y su momento. En escalas de tiempo astronómicas, esos efectos continuos son tan importantes como los encuentros cercanos. Otro aspecto relevante es la sensibilidad extrema de las trayectorias a las condiciones iniciales. En sistemas dinámicos como el sistema solar, pequeñas diferencias al inicio pueden producir resultados muy distintos después de algunos años. Cuando los primeros cálculos de 3I Atlas se basaban en datos incompletos, esas pequeñas diferencias quedaban ocultas. Con mejores observaciones, empezaron a emerger. Además, las interacciones gravitacionales no se limitan a un solo evento. Un objeto puede experimentar múltiples perturbaciones menores en distintos momentos de su recorrido. Cada una puede parecer insignificante por sí sola,
pero juntas redefinen la evolución orbital. Esto es especialmente cierto para trayectorias alargadas y de alta inclinación, como la de 3I Atlas. Es importante subrayar que estos cambios no implican una violación de las leyes físicas ni un comportamiento impredecible en el sentido estricto. Todo está gobernado por la misma gravedad newtoniana y relativista que describe el movimiento de los planetas. Lo que cambia es nuestra capacidad para describir ese movimiento con precisión cuando el sistema es complejo. A medida que los astrónomos incorporaron modelos gravitacionales más completos, el panorama posterior a 2026 dejó de ser tan claro como se pensaba al principio. La energía orbital del objeto, lejos de evolucionar de manera monótona hacia un escape seguro, mostraba una dependencia fuerte de las perturbaciones planetarias. Esto abrió la puerta a escenarios en los que la salida no era inmediata ni garantizada. También se volvió evidente que el momento temporal de estas interacciones era crucial. No basta con saber que un planeta puede influir en la trayectoria. Importa cuándo y en qué configuración geométrica ocurre esa influencia. Cambios pequeños en el tiempo de paso pueden alterar por completo el resultado final. Esa dependencia temporal añade otra capa de complejidad al análisis. En este contexto, hablar de una trayectoria definitiva pierde sentido. La gravedad transforma el camino de 3I Atlas en algo flexible, sensible y sujeto a revisión constante. Cada nueva observación no solo mejora la precisión del modelo, sino que redefine cómo entendemos las fuerzas que están actuando sobre el objeto en ese momento específico de su recorrido. Lo más importante es que este proceso no es una excepción, sino la norma en la dinámica de pequeños cuerpos. Asteroides, cometas y visitantes interestelares evolucionan bajo un equilibrio delicado de fuerzas. Lo que hace especial a 3I Atlas es que su origen externo y su trayectoria particular lo colocan en una región del espacio donde esas influencias se vuelven especialmente relevantes. Al reconocer el papel central de la gravedad en esta historia, se vuelve evidente por qué las predicciones tempranas eran tan frágiles. No porque fueran incorrectas en esencia, sino porque aún no incorporaban toda la complejidad del sistema. La gravedad, actuando de forma constante y acumulativa, estaba preparando un resultado distinto al que muchos esperaban. Cuando se analiza el movimiento de un objeto como 3I Atlas, la gravedad suele ocupar todo el protagonismo. Sin embargo, existe un conjunto de efectos mucho más sutiles que, aunque casi invisibles en las primeras observaciones, pueden modificar la trayectoria de manera acumulativa. Estos efectos no siempre se perciben de inmediato, pero con el paso del tiempo se convierten en piezas clave para entender por qué el destino del objeto no es tan simple como parecía. Uno de estos factores es la presencia de fuerzas no gravitacionales. En cuerpos pequeños, especialmente aquellos que muestran algún nivel de actividad, estas fuerzas pueden surgir de la interacción del objeto con el entorno espacial. Cambios en la superficie, liberación de material o variaciones térmicas pueden generar empujes diminutos pero persistentes. A escala humana, son insignificantes. A escala orbital, pueden alterar el futuro del movimiento. En las primeras etapas de observación, estos efectos suelen ser difíciles de medir. La señal que producen queda enterrada en el ruido de los datos y en las incertidumbres instrumentales. Por eso, muchos modelos iniciales optan por ignorarlos o tratarlos de forma muy simplificada. Esta decisión es comprensible, pero tiene consecuencias. Al hacerlo, se asume implícitamente que la trayectoria está gobernada solo por la gravedad, cuando en realidad existen influencias adicionales. Con el tiempo, conforme se acumulan observaciones y se mejora la precisión de las mediciones, estas fuerzas comienzan a manifestarse como pequeñas discrepancias entre lo observado y lo calculado. No son desviaciones abruptas, sino ajustes casi imperceptibles que, sin embargo, se repiten de forma consistente. Es en ese punto cuando los modelos deben adaptarse para incluirlas. En el caso de 3I Atlas,
Los análisis más recientes empezaron a mostrar que su movimiento no encajaba perfectamente en un esquema puramente gravitacional. Las diferencias eran pequeñas, pero sistemáticas. Esto llevó a los investigadores a considerar que había algo más influyendo en su trayectoria. No se trataba de un comportamiento extraño, sino de un recordatorio de que los objetos reales no son puntos ideales moviéndose en el vacío. Otro aspecto importante es la respuesta térmica del objeto. A medida que se acerca o se aleja del Sol, la energía recibida cambia, y con ella, la forma en que el material superficial se comporta. Incluso sin una actividad evidente a simple vista, los gradientes de temperatura pueden producir efectos medibles en el movimiento. Estas variaciones no actúan de manera constante, dependen de la orientación, la rotación y la composición del cuerpo. Estos detalles son extremadamente difíciles de modelar con precisión absoluta. No se conocen todas las propiedades físicas de 3I Atlas, y muchas deben inferirse indirectamente. Por eso, los modelos incorporan parámetros que representan estos efectos de forma aproximada. Aún así, incluirlos mejora notablemente la concordancia entre las observaciones y las predicciones. La importancia de estos factores radica en su carácter acumulativo. Un empuje minúsculo, aplicado de manera constante o repetida, puede cambiar la energía orbital lo suficiente como para modificar el resultado a largo plazo. En lugar de una salida clara del sistema solar, el objeto puede quedar en una trayectoria distinta, más sensible a futuras interacciones gravitacionales. También es relevante el momento en que estos efectos actúan. Si ocurren cerca de un punto clave de la órbita, como un acercamiento planetario o una región donde la velocidad es menor, su impacto relativo es mayor. Esto añade otra capa de complejidad al problema, ya que no basta con conocer la magnitud del efecto, sino también su sincronización. Para el público general, estos detalles suelen pasar desapercibidos porque no encajan bien en narrativas simples. Es más fácil hablar de trayectorias claras y fechas definidas que de fuerzas invisibles actuando durante largos periodos. Sin embargo, es precisamente esta complejidad la que explica por qué la historia de 3I Atlas no podía resolverse con una afirmación temprana y definitiva. A medida que estos factores se incorporaron a los modelos, el panorama cambió de manera sutil pero decisiva. La trayectoria proyectada dejó de ser una línea que se aleja sin retorno y pasó a ser un camino sensible a múltiples influencias, donde el futuro dependía de la interacción entre gravedad y efectos no gravitacionales. Este reconocimiento no implica introducir especulación ni misterio innecesario. Al contrario, refuerza el carácter científico del análisis. Significa aceptar que la realidad es más rica que los modelos iniciales y que comprenderla exige paciencia, observación continua y ajustes constantes. Al final, el llamado detalle invisible no es un único factor mágico, sino la suma de pequeñas influencias que, juntas, alteran el destino del objeto. Ignorarlas conduce a conclusiones simplificadas. Incorporarlas permite entender por qué la afirmación de una salida segura en 2026 perdió solidez con el tiempo. Cuando se habla de trayectorias en el espacio, solemos imaginar caminos suaves y previsibles. Una órbita parece algo que se puede dibujar con una sola línea y seguir sin sorpresas. Pero en la dinámica real del sistema solar, las trayectorias no se comportan así. Son el resultado de miles de pequeñas decisiones físicas acumuladas con el tiempo. Y en el caso de 3I Atlas, esa acumulación empezó a dibujar una curva que casi nadie estaba observando. Las variaciones mencionadas anteriormente, gravitacionales y no gravitacionales, no actúan de forma aislada. Se superponen, se refuerzan o se compensan dependiendo del momento y de la geometría del movimiento. Al principio, estas variaciones son tan pequeñas que no llaman la atención. Encajan dentro de los márgenes de error y se consideran ruido aceptable, pero cuando se proyectan hacia el futuro,
su efecto combinado empieza a ser imposible de ignorar. Una de las claves está en cómo se propagan los errores y las correcciones a lo largo del tiempo. En un sistema dinámico, una corrección mínima hoy puede significar una diferencia enorme dentro de algunos años. No porque el objeto cambie de opinión, sino porque la ecuación que describe su movimiento es extremadamente sensible. Esto hace que las trayectorias a largo plazo sean especialmente frágiles si se basan en supuestos incompletos. En los modelos iniciales de 3i Atlas, la curva proyectada parecía clara: alejamiento progresivo y salida del dominio solar. Sin embargo, conforme se incorporaron más observaciones y se ajustaron los parámetros, esa curva comenzó a deformarse. No de manera abrupta, sino gradualmente. Cada ajuste movía la trayectoria apenas un poco, pero siempre en la misma dirección. Ese patrón era la señal de que algo estaba cambiando de fondo. El problema es que estos cambios no eran evidentes para quien solo miraba los resultados finales, resumidos en una fecha o una distancia. Para detectarlos, había que observar la evolución completa del modelo, comparar versiones sucesivas y analizar cómo variaban las soluciones más probables. Esa es una tarea técnica que rara vez se refleja en la divulgación rápida. Otro elemento importante es el papel del tiempo de observación. Cuanto más se observa un objeto, mayor es el arco de su trayectoria real, que se puede reconstruir. Con un arco corto, muchas curvas distintas parecen equivalentes. Con un arco más largo, algunas dejan de encajar. En el caso de 3i Atlas, el aumento del arco observado fue eliminando lentamente las trayectorias que implicaban una salida rápida y directa. Esta eliminación no ocurre de golpe, es un proceso estadístico. Las soluciones menos compatibles pierden peso, mientras que otras ganan relevancia. Desde fuera, puede parecer que la trayectoria cambió. Desde dentro del análisis, lo que ocurrió fue que ciertas posibilidades dejaron de ser sostenibles frente a los datos. La acumulación de pequeñas variaciones también afecta la energía orbital del objeto. No se trata solo de hacia dónde se mueve, sino de cuánta energía tiene para hacerlo. Cuando esa energía se recalcula una y otra vez con datos más precisos, el resultado puede pasar de un valor claramente positivo a uno marginal o incluso cercano al límite. En ese régimen, el futuro del objeto se vuelve mucho más sensible a cualquier interacción adicional. Aquí es donde la idea de una fecha fija pierde sentido. Decir que algo ocurrirá en 2026 implica una certeza que el sistema no ofrece. La curva real que está siguiendo 3i Atlas no apunta a un evento puntual, sino a una evolución continua. Es una trayectoria que se va definiendo a medida que avanzan las observaciones, no un guión cerrado desde el inicio. También es importante señalar que este tipo de comportamiento no es raro. Muchos cometas y objetos pequeños han mostrado trayectorias que parecían claras al principio y que luego se volvieron ambiguas o incluso cambiaron de clasificación. La diferencia es que, en el caso de 3i Atlas, el interés público amplificó cada interpretación temprana, haciendo más visible el contraste con los ajustes posteriores. La curva que nadie estaba observando no era una línea oculta en el espacio, sino una tendencia en los datos. Una tendencia que solo se vuelve evidente cuando se analiza el conjunto completo y se acepta que las trayectorias no son destinos, sino resultados provisionales. Esa curva no contradice la física, la confirma. Al reconocer esta acumulación de efectos, se vuelve claro que la narrativa inicial estaba incompleta, no porque fuera falsa, sino porque capturaba solo una instantánea de un proceso en evolución. La verdadera historia de 3i Atlas está en cómo esa evolución redefine lo que parecía seguro. Con esta comprensión, el cambio de perspectiva es inevitable. Ya no se trata de explicar por qué el objeto no se va, sino de entender por qué nunca fue correcto afirmar que su salida estaba garantizada. La curva que se estaba formando en silencio ahora exige atención, porque redefine el escenario completo.
Durante un tiempo, la historia parecía estable. La idea de que 3i Atlas abandonaría el sistema solar en 2026 ya estaba instalada, repetida y asumida. No porque todos los datos la confirmaran, sino porque encajaba bien con una expectativa previa, la de un visitante interestelar que entra, cruza y se va. Esa narrativa era sencilla, coherente y fácil de comunicar, pero llegó un punto en el que dejó de sostenerse. Ese punto no fue un anuncio espectacular, ni una declaración contundente que cambiara todo de un día para otro. Fue algo mucho más discreto. A medida que los modelos se actualizaban y los márgenes de error se reducían, las trayectorias más citadas comenzaron a perder consistencia. No desaparecieron de inmediato, pero dejaron de ser las más probables. En silencio, el centro de gravedad del análisis se desplazó. Para quienes seguían el proceso de cerca, el quiebre era evidente. Las soluciones que apuntaban a una salida rápida empezaban a requerir condiciones cada vez más específicas para mantenerse viables. Pequeños ajustes en los parámetros las empujaban fuera del rango compatible con las observaciones. Mientras tanto, otras trayectorias, menos mencionadas al principio, ganaban peso estadístico. Este cambio no fue cómodo. La narrativa pública ya estaba construida y muchos seguían repitiéndola basándose en información desactualizada. En divulgación científica, una vez que una historia se fija, cuesta reemplazarla, incluso cuando los datos evolucionan. El resultado fue una desconexión temporal entre lo que indicaban los modelos más recientes y lo que seguía circulando como explicación dominante. El quiebre definitivo ocurre cuando las nuevas proyecciones ya no pueden explicarse como simples variaciones menores. Llega un momento en que la diferencia entre los escenarios iniciales y los actuales es lo suficientemente grande como para exigir una reinterpretación completa. En el caso de 3i Atlas, ese momento se dio cuando la idea de una trayectoria de escape dejó de ser el resultado más consistente con el conjunto total de datos. Aquí es importante subrayar algo esencial. No se trató de que los científicos descubrieran, de repente, que el objeto no se iba. Tampoco fue una corrección abrupta de un error grosero. Fue un proceso gradual en el que las conclusiones se ajustaron conforme el panorama se volvía más claro. La narrativa se rompió porque ya no describía la realidad observada. Este tipo de quiebre suele generar confusión en el público. Desde fuera, puede parecer que la ciencia cambia de opinión sin rumbo fijo. En realidad, lo que cambia no es el método, sino el nivel de información disponible. La ciencia no promete certezas inmediatas, promete aproximaciones cada vez mejores. Y cuando una aproximación deja de ser válida, se abandona sin dramatismo. En el contexto de 3i Atlas, la ruptura de la narrativa reveló un problema más profundo: la tendencia a confundir una hipótesis inicial con una conclusión final. La hipótesis de una salida en 2026 era razonable en su momento, pero siempre estuvo condicionada a la llegada de nuevos datos. Cuando esos datos llegaron, la hipótesis perdió fuerza. Otro elemento que aceleró esta ruptura fue la comparación directa entre distintas versiones del modelo orbital. Al superponer las soluciones antiguas con las más recientes, la diferencia se volvió evidente. No era una simple corrección decimal, sino un cambio cualitativo en la forma de la trayectoria proyectada. La historia ya no podía contarse de la misma manera. Este momento marca un antes y un después en el análisis. A partir de aquí, insistir en la narrativa original deja de ser una simplificación y pasa a ser una distorsión. La atención se desplaza del destino supuestamente fijo del objeto hacia el proceso que llevó a redefinirlo. El foco ya no está en una fecha concreta, sino en la evolución continua del sistema. La ruptura de la narrativa no significa que ahora exista una nueva certeza absoluta. Significa que se reconocen los límites de lo que puede afirmarse con honestidad científica. En lugar de una afirmación tajante, aparece un abanico de escenarios, algunos
más probables que otros, todos condicionados por futuras observaciones. Este cambio de enfoque es clave para entender lo que viene después. A partir de aquí, el análisis deja de girar en torno a una salida inevitable y empieza a centrarse en lo que realmente indican los cálculos actuales. Es el punto en el que la historia se vuelve más interesante, porque abandona la comodidad de la certeza aparente y se adentra en la complejidad real. Una vez que la narrativa inicial se rompe, la atención se desplaza inevitablemente hacia una pregunta más exigente. ¿Qué dicen exactamente los cálculos actuales? No en términos de titulares, sino en el lenguaje preciso de la dinámica orbital. La respuesta no es una frase corta ni una fecha marcada en el calendario, sino un escenario más matizado, construido a partir de modelos que incorporan todo lo aprendido en el camino. Los cálculos más recientes parten de una base distinta a la de los primeros análisis. Ya no se apoyan en observaciones escasas ni en suposiciones simplificadas, sino en un conjunto de datos más amplio y consistente. Esto permite restringir las trayectorias posibles con mayor rigor y evaluar su evolución a largo plazo bajo influencias gravitacionales completas y efectos adicionales. El resultado es una imagen más estable, aunque menos cómoda para las conclusiones rápidas. En este nuevo marco, la energía orbital de 3i Atlas ocupa un lugar central. Los modelos actuales muestran que dicha energía se encuentra en un régimen marginal, cercano al límite entre una órbita claramente no ligada y una trayectoria sensible a futuras perturbaciones. Esto significa que pequeñas variaciones pueden inclinar el resultado hacia uno u otro lado. No hay una salida garantizada ni un retorno asegurado. Hay una evolución condicionada. Otro aspecto clave es la distribución de probabilidades entre las distintas soluciones orbitales. A diferencia de los primeros cálculos, donde una trayectoria de escape dominaba la interpretación, ahora el peso estadístico se reparte de forma distinta. Las soluciones que implican una permanencia más prolongada dentro del dominio solar ganan relevancia, mientras que las de salida rápida pierden consistencia frente a los datos. Este cambio no implica que 3i Atlas esté atrapado de manera permanente. Implica que su comportamiento futuro depende de un equilibrio delicado entre fuerzas y de eventos que aún no han ocurrido. Los modelos actuales describen un objeto cuya trayectoria es estable a corto y medio plazo, pero abierta a modificaciones conforme avance el tiempo y se produzcan nuevas interacciones. También es importante destacar que los cálculos modernos no buscan una única respuesta definitiva. Trabajan con conjuntos de simulaciones que exploran cómo pequeñas variaciones iniciales afectan el resultado. En ese enfoque, lo que importa no es una predicción puntual, sino la estructura global de posibilidades. Y esa estructura ya no respalda una afirmación categórica de salida en 2026. La influencia de los planetas gigantes sigue siendo un factor decisivo en estas simulaciones. Dependiendo de la geometría y del momento de futuros encuentros, la trayectoria de 3i Atlas puede experimentar ajustes adicionales. Los nuevos cálculos incorporan estas posibilidades de manera explícita, mostrando que el futuro del objeto está ligado a un contexto dinámico, no a un evento aislado. Otro resultado relevante es la estabilidad temporal de las soluciones más probables. A medida que se añaden observaciones, estas soluciones no cambian de forma drástica, lo que sugiere que el modelo está convergiendo. Esa convergencia refuerza la idea de que las interpretaciones actuales son más robustas que las iniciales, aunque sigan siendo provisionales por naturaleza. Desde el punto de vista científico, este escenario es mucho más informativo que una afirmación simple. Permite estudiar cómo un objeto interestelar interactúa con el sistema solar a lo largo del tiempo y cómo se redefinen las trayectorias cuando se dispone de datos de calidad. En lugar de una historia cerrada, se obtiene un proceso en desarrollo. Para el público, esta complejidad puede resultar frustrante. No hay una respuesta final
que se pueda resumir en una frase corta. Sin embargo, es precisamente esta complejidad la que hace que el caso de 3i Atlas sea valioso. Nos muestra la diferencia entre una predicción apresurada y un análisis maduro, entre una narrativa atractiva y una descripción fiel de la realidad física. Los nuevos cálculos no niegan lo que se pensó al principio, lo contextualizan, indican que aquellas conclusiones eran razonables dentro de un marco limitado, pero que ya no son las más adecuadas para describir el estado actual del conocimiento. Este ajuste no debilita la ciencia, la fortalece, porque demuestra su capacidad de adaptarse a la evidencia. En este punto, el foco se desplaza definitivamente del se va o no se va hacia una comprensión más profunda de cómo evoluciona la trayectoria de un objeto interestelar bajo condiciones reales. El destino de 3i Atlas deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una ventana para observar la dinámica del sistema solar en acción. Con esto, se hace evidente que la historia no terminó con la ruptura de la narrativa inicial. Al contrario, apenas comenzó una etapa más interesante, en la que los datos actuales permiten explorar escenarios con mayor precisión y honestidad. El futuro de 3i Atlas sigue abierto, pero ya no se apoya en suposiciones frágiles, sino en cálculos sólidos y en un marco conceptual más completo. Cuando una afirmación ampliamente difundida deja de sostenerse, la reacción inmediata suele ser buscar culpables. Aparecen frases como «la ciencia se equivocó» o «nadie sabía realmente qué estaba pasando». En el caso de 3i Atlas, esta reacción es comprensible, pero profundamente equivocada. Lo que ocurrió no fue un fallo del método científico, sino una demostración clara de cómo funciona cuando se aplica correctamente. La ciencia no opera con verdades inmutables desde el primer momento. Opera con modelos que se construyen a partir de la información disponible y que se refinan conforme esa información mejora. Cada modelo tiene un dominio de validez. Cuando se sale de ese dominio, el modelo deja de ser adecuado y debe ajustarse o reemplazarse. Eso no es un error, es el corazón mismo del proceso científico. En las primeras etapas del estudio de 3i Atlas, los datos eran escasos y las incertidumbres grandes. Los modelos iniciales reflejaban esa realidad. Eran coherentes con lo que se sabía en ese momento y cumplían su función: ofrecer una primera aproximación. El problema surgió cuando esas aproximaciones se interpretaron como conclusiones finales, algo que la ciencia nunca prometió. Es importante distinguir entre una predicción científica y una certeza absoluta. Una predicción siempre está condicionada por los datos y por los supuestos del modelo. Cuando esos datos cambian o cuando se incorporan nuevos factores, la predicción debe actualizarse. En el caso de 3i Atlas, exactamente eso fue lo que ocurrió. La ciencia no falló, evolucionó. Además, este proceso no es exclusivo de la astronomía. En todas las áreas del conocimiento, desde la física hasta la biología, los modelos se revisan constantemente. Lo que hoy se considera una explicación adecuada puede mañana ser refinado o ampliado. Esa capacidad de autocorrección es lo que distingue a la ciencia de otros sistemas de creencias. En el análisis de 3i Atlas, cada ajuste estuvo respaldado por observaciones adicionales y por cálculos más completos. No hubo un cambio arbitrario ni una decisión basada en opiniones. Hubo una acumulación de evidencia que hizo insostenible la narrativa inicial. Ignorar esa evidencia habría sido el verdadero error científico. Otro punto clave es que la ciencia no trabaja en función de titulares. El hecho de que una idea sea atractiva o fácil de comunicar no la convierte en correcta. La afirmación de que el objeto abandonaría el sistema solar en 2026 era simple y llamativa, pero la simplicidad no es un criterio de verdad. Cuando los datos comenzaron a mostrar un panorama más complejo, la ciencia siguió a los datos, no a la narrativa. También es importante reconocer el papel de la incertidumbre. En divulgación,
La incertidumbre suele verse como una debilidad. En ciencia, es una medida de honestidad. Reconocer lo que no se sabe con precisión es tan importante como afirmar lo que sí se conoce. En el caso de 3I Atlas, admitir que el futuro orbital no podía describirse con una sola frase fue un paso adelante, no atrás. Este episodio también revela una tensión habitual entre el ritmo de la ciencia y el ritmo de la comunicación pública. La ciencia avanza gradualmente, ajustando detalles y reevaluando conclusiones. La comunicación, en cambio, busca mensajes claros y definitivos. Cuando ambos ritmos no coinciden, surgen malentendidos, no porque la ciencia sea confusa, sino porque la realidad que describe es compleja. Lejos de desacreditar el estudio de 3I Atlas, este proceso lo hace más valioso. Muestra cómo se construye el conocimiento en tiempo real y cómo se gestionan sistemas dinámicos complejos. En lugar de una historia cerrada, ofrece una lección sobre método, rigor y paciencia. También pone de relieve la importancia de seguir los datos actualizados. Aferrarse a conclusiones antiguas cuando ya existen análisis más precisos no es escepticismo, es resistencia al cambio. La ciencia avanza precisamente porque está dispuesta a abandonar ideas que ya no encajan con la evidencia. Entender esto cambia la forma en que se interpreta todo el caso. No se trata de decidir quién tenía razón al principio, sino de reconocer que el conocimiento es provisional y perfectible. La pregunta relevante no es ¿quién se equivocó?, sino ¿qué aprendimos en el proceso? Y en el caso de 3I Atlas, lo aprendido es significativo. Este punto marca un cambio de enfoque definitivo. A partir de aquí, el análisis deja de girar en torno a la corrección de una afirmación específica y pasa a explorar las implicaciones más amplias del caso. ¿Qué nos enseña sobre objetos interestelares, sobre dinámica orbital y sobre cómo interpretar futuros descubrimientos? Cuando se deja de insistir en una conclusión cerrada y se observa el proceso completo, 3I Atlas deja de ser solo un objeto con una trayectoria interesante y se convierte en una lección científica en sí misma, no por algo extraordinario que haya hecho, sino por lo que ha obligado a revisar, ajustar y comprender mejor. En ese sentido, su mayor valor no está en su destino final, sino en el camino que recorremos para interpretarlo. Una de las primeras enseñanzas es la importancia del contexto dinámico. Durante mucho tiempo, los objetos interestelares se imaginaron como proyectiles rápidos, ajenos al entorno que atraviesan. El análisis de 3I Atlas muestra que esa imagen es incompleta. Un visitante externo no cruza el sistema solar como si este fuera un espacio vacío. Entra en una región dominada por campos gravitacionales complejos, donde cada interacción cuenta. También nos enseña a ser cautelosos con las categorías. Llamar a un objeto interestelar describe su origen, no su comportamiento futuro. Esa distinción, que parece sutil, es fundamental. El caso de 3I Atlas deja claro que el origen no determina el destino. Lo que importa es cómo evoluciona su energía orbital bajo influencias reales, no cómo lo clasificamos en un primer momento. Otra lección clave tiene que ver con la escala del tiempo. Los procesos que definen la trayectoria de un cuerpo como este no se resuelven en semanas ni en meses. Requieren observaciones prolongadas y paciencia analítica. La prisa por cerrar una historia contrasta con la lentitud natural de los sistemas astronómicos. 3I Atlas nos recuerda que el universo no se adapta a nuestros calendarios. El objeto también pone en evidencia la relevancia de los detalles físicos, factores que durante años fueron tratados como secundarios, como pequeñas fuerzas no gravitacionales o variaciones térmicas, pueden tener un impacto real cuando se consideran en conjunto. Este reconocimiento empuja a mejorar los modelos y a no descartar efectos solo porque son difíciles de medir. Desde el punto de vista metodológico, 3I Atlas refuerza la idea de que la ciencia avanza por refinamiento, no por revelaciones súbitas.
No hubo un momento único en el que todo cambió. Hubo una acumulación de datos, ajustes sucesivos y una convergencia gradual hacia interpretaciones más robustas. Esa forma de avanzar puede parecer poco dramática, pero es la más confiable. También nos enseña algo sobre la comunicación científica, la diferencia entre lo que los modelos indican y lo que se comunica al público puede generar expectativas irreales. El caso de 3i Atlas subraya la necesidad de transmitir no solo resultados, sino también incertidumbres y condiciones. Entender que una predicción depende de supuestos es tan importante como conocer la predicción misma. Otra enseñanza importante es la del valor comparativo. Al analizar 3i Atlas, los astrónomos no solo estudian un objeto aislado, sino que lo comparan con otros cuerpos, con simulaciones y con escenarios teóricos. Ese contraste permite identificar qué aspectos son comunes y cuáles son particulares. Así, cada nuevo objeto interestelar no es un evento independiente, sino una pieza más de un rompecabezas mayor. En términos más amplios, 3i Atlas amplía nuestra comprensión del sistema solar como un sistema abierto. No es un conjunto cerrado y estable, sino una región que interactúa constantemente con el entorno galáctico. Objetos externos entran, algunos se van rápidamente, otros interactúan durante más tiempo. Cada uno aporta información sobre cómo funciona esa frontera difusa entre lo solar y lo interestelar. Este caso también refuerza la idea de que las preguntas más interesantes no siempre tienen respuestas inmediatas. En lugar de preguntar si el objeto se va o se queda, la investigación se desplaza hacia cómo evoluciona, qué fuerzas dominan su movimiento y qué nos dice eso sobre la dinámica a gran escala. El foco cambia de un resultado binario a un proceso continuo. Para la ciencia, este cambio de enfoque es una ganancia. Permite formular nuevas preguntas, diseñar mejores observaciones y afinar los modelos teóricos. 3i Atlas deja de ser solo un tema de discusión puntual y se convierte en una referencia para futuros estudios. Su valor reside en haber puesto a prueba nuestras herramientas y haber revelado dónde pueden mejorar. Finalmente, esta historia nos recuerda que el conocimiento científico no se construye para confirmar expectativas, sino para confrontarlas. Cuando los datos contradicen una idea popular, no es el dato el que está equivocado, sino la expectativa. Aceptar eso requiere una disposición constante a revisar lo que creemos saber. Con todo esto, 3i Atlas se consolida como un ejemplo claro de cómo un solo objeto puede enseñarnos mucho más que su propia trayectoria. Nos habla de método, de paciencia, de complejidad y de la importancia de seguir los datos hasta donde nos lleven, incluso si eso significa abandonar narrativas cómodas. Cuando se deja atrás la idea de una salida automática y se observa el problema con los modelos actuales, la pregunta cambia de forma natural. Ya no es si 3i Atlas se va en 2026, sino qué escenarios son compatibles con los datos después de ese año. La respuesta no es única ni cerrada, pero sí está delimitada por la física y por las simulaciones más consistentes disponibles hasta ahora. El primer punto que hay que aclarar es que 2026 no representa un evento físico especial para el objeto. No es una frontera real, ni un momento crítico en el que algo deba ocurrir necesariamente. Es, en esencia, una referencia temporal derivada de proyecciones tempranas. En los modelos actuales, el comportamiento de 3i Atlas después de ese año se describe como una continuación de su evolución dinámica, no como un desenlace. Uno de los escenarios más compatibles con los cálculos recientes es el de una trayectoria prolongada bajo la influencia del campo gravitacional solar. En este marco, el objeto continúa alejándose durante un tiempo, pero sin adquirir la energía suficiente para garantizar una separación definitiva. Esto no implica que se quede cerca en términos humanos, sino que su movimiento sigue siendo sensible a perturbaciones futuras. Otro escenario plausible contempla la posibilidad de interacciones gravitacionales adicionales.
especialmente con los planetas gigantes. Aunque no se trate de encuentros cercanos espectaculares, incluso perturbaciones moderadas pueden modificar de manera apreciable la energía orbital. En este régimen, el futuro de 3I Atlas depende tanto de su trayectoria actual como de la geometría cambiante del sistema solar. También existe la posibilidad de una evolución hacia una órbita extremadamente alargada. En este caso, el objeto podría pasar largos periodos en regiones distantes antes de que su trayectoria se redefina nuevamente. Desde una perspectiva humana, podría parecer que ha desaparecido, cuando en realidad sigue formando parte del entorno dinámico solar en escalas de tiempo mucho mayores. Es importante subrayar que ninguno de estos escenarios se presenta como una predicción absoluta. Los modelos actuales no apuntan a una salida clara y rápida, pero tampoco descartan que, con el tiempo, el objeto pueda adquirir la energía necesaria para escapar. Lo que cambia es el nivel de certeza. La afirmación categórica deja paso a una descripción condicionada. Otro elemento relevante es la sensibilidad del sistema a pequeñas variaciones futuras. Conforme 3I Atlas se aleje, las incertidumbres crecerán de nuevo. No porque el modelo empeore, sino porque la distancia reduce la precisión observacional. Esto significa que el abanico de trayectorias posibles podría ampliarse otra vez, manteniendo abierta la evolución a largo plazo. Desde el punto de vista científico, este escenario abierto es completamente aceptable. No todas las historias astronómicas tienen un final definido en una fecha concreta. Muchas se desarrollan a lo largo de décadas o siglos, y su comprensión mejora de forma gradual. 3I Atlas se inscribe en esa categoría. También hay que considerar el valor comparativo del objeto en el futuro, incluso si se aleja hasta el punto de volverse difícil de observar. Los datos recopilados hasta ahora seguirán siendo fundamentales para entender cómo interactúan los objetos interestelares con el sistema solar. Su papel no termina cuando deja de ser visible. Continúa en los modelos y en las comparaciones con futuros descubrimientos. En este contexto, afirmar que no se va en 2026 no significa ofrecer una nueva certeza rígida. Significa reconocer que los escenarios respaldados por los datos actuales no justifican una conclusión tan tajante. El futuro de 3I Atlas después de ese año es el de un objeto cuya trayectoria sigue evolucionando bajo condiciones reales, no el de un visitante con boleto de salida asegurado. Esta forma de presentar el problema puede resultar menos satisfactoria para quien busca respuestas simples. Sin embargo, es mucho más fiel a la naturaleza de los sistemas dinámicos. La astronomía moderna no se basa en finales cerrados, sino en procesos abiertos y revisables. Y 3I Atlas es un ejemplo claro de ello. Al mirar hacia adelante, lo más importante no es anticipar un destino exacto, sino entender qué variables lo condicionan. Cada nueva observación futura, cada mejora en los modelos, aportará claridad adicional. Hasta entonces, la postura más honesta es aceptar la complejidad y evitar afirmaciones que los datos no sostienen. Con esto, queda claro que después de 2026 no hay un punto final, sino una continuación. Una continuación que depende de la interacción entre gravedad, pequeñas fuerzas adicionales y la arquitectura misma del sistema solar. Ese es el marco realista en el que debe entenderse el futuro de 3I Atlas. Al llegar a este punto, la historia de 3I Atlas deja de ser únicamente la historia de un objeto específico y se transforma en algo más amplio. Se convierte en una pregunta abierta dirigida al futuro. No al futuro inmediato, ni al de una fecha concreta, sino al futuro de cómo interpretaremos a los próximos visitantes que lleguen desde fuera del sistema solar. Porque lo que ocurrió con 3I Atlas no fue un caso aislado, sino un ensayo general. La pregunta que queda no es si 3I Atlas se va o se queda. Esa cuestión, aunque importante, es secundaria frente a una más profunda. ¿Estamos preparados para interpretar correctamente a los objetos interestelares que vendrán después?
Cada nuevo descubrimiento pondrá a prueba nuestras expectativas, nuestros modelos y nuestra forma de comunicar la ciencia. 3I Atlas mostró que el impulso inicial suele ser cerrar la historia demasiado pronto. Identificar un origen interestelar activa automáticamente una narrativa preconcebida. Esa narrativa simplifica el problema, reduce la complejidad y ofrece una respuesta rápida, pero también introduce un sesgo. El caso de 3I Atlas nos enseña que ese sesgo puede llevar a conclusiones frágiles si no se revisa con cuidado. Los próximos visitantes interestelares probablemente llegarán con trayectorias distintas, velocidades diferentes y características físicas que aún no imaginamos. Algunos atravesarán el sistema solar rápidamente, otros interactuarán durante más tiempo. La lección clave es que no podemos asumir un destino basándonos solo en el origen. Cada objeto requerirá su propio análisis, su propio tiempo y su propio margen de incertidumbre. Este caso también plantea una reflexión sobre los límites del conocimiento en tiempo real. La astronomía moderna opera en un equilibrio delicado entre descubrimiento y comprensión. Detectamos objetos cada vez más rápido, pero entenderlos plenamente lleva tiempo. 3I Atlas mostró qué ocurre cuando la velocidad de la interpretación intenta igualar a la velocidad del descubrimiento. El resultado es una narrativa incompleta. Otra pregunta que queda abierta es cómo mejorar nuestros modelos para el futuro. El análisis de 3I Atlas ha impulsado la incorporación más cuidadosa de fuerzas sutiles, de perturbaciones acumulativas y de enfoques probabilísticos más robustos. Estos avances no se pierden cuando termina el seguimiento de un objeto. Se convierten en herramientas para los siguientes casos. También queda una pregunta sobre la comunicación científica. ¿Cómo contar historias que respeten la complejidad sin perder claridad? ¿Cómo transmitir incertidumbre sin que se perciba como debilidad? 3I Atlas puso en evidencia que simplificar en exceso puede ser tan problemático como complicar innecesariamente. Encontrar ese equilibrio será crucial en el futuro. Desde una perspectiva más amplia, este objeto nos recuerda que el sistema solar no es un escenario aislado. Forma parte de un entorno galáctico dinámico, donde intercambios de material y visitantes externos son posibles. Cada objeto interestelar es una oportunidad para estudiar no solo al visitante, sino también al sistema que lo recibe. En ese sentido, 3I Atlas fue una ventana, no un destino. La pregunta final, entonces, no se refiere solo a trayectorias. Se refiere a nuestra actitud frente a lo desconocido. ¿Buscaremos respuestas rápidas o aceptaremos procesos largos? ¿Priorizaremos narrativas cerradas o explicaciones abiertas? ¿Seguiremos los datos incluso cuando contradigan lo que ya se difundió ampliamente? 3I Atlas nos mostró que la ciencia no avanza con certezas instantáneas, sino con ajustes constantes. Nos recordó que las conclusiones firmes requieren tiempo y que los sistemas complejos rara vez se prestan a respuestas simples. Esa es quizás su enseñanza más duradera. Cuando llegue el próximo visitante interestelar, inevitablemente surgirán comparaciones. Se hablará de salidas rápidas, de trayectorias definitivas, de fechas marcadas. La diferencia estará en si aplicamos lo aprendido o si repetimos los mismos atajos interpretativos. La historia de 3I Atlas quedará como referencia para decidirlo. Así, el verdadero legado de este objeto no está en si permanece más tiempo bajo la influencia del Sol, o si eventualmente se aleja, está en cómo transformó nuestra forma de analizar, de modelar y de comunicar. Está en la pregunta que deja abierta, esperando respuesta con el próximo descubrimiento. Porque el universo no nos ofrece historias cerradas, nos ofrece procesos, señales y oportunidades de aprendizaje. 3I Atlas fue una de ellas, y la próxima ya está, en algún lugar, en camino.